Más que todo está vinculado a todas las normas que emite el órgano rector, cuál es la Contraloría. Vamos a hablar de la normativa que emitió la Contraloría respecto a las auditorías en apoyo al control externo posterior. Antes de iniciar, creo que ya con ustedes pasé el módulo 4, si mal no recuerdo. Pero me interesaría que en el chat nuevamente coloquen su formación académica y el cargo que ocupan si están en alguna entidad pública en el chat, a manera de presentación, ¿sí? Y vamos a ir verificando cuántos son los que están en el área de contrataciones y los que no están, para luego contrastar y coordinar, compartir experiencias de aquellos que están ejerciendo en el área de contrataciones. Bien, caso mío, mi nombre es Juan Quisbert Chávez, docente del CENCAP 2001-2016, en EGPP desde el 2006 hasta la fecha, también ahora en IDEA, incorporándonos en materia de contrataciones, en varias entidades como es la UNSA, posgrado de bienes y servicios, y otras. Prácticamente hemos vivido la docencia, pero también hemos ocupado cargos vinculados a contrataciones. Hemos sido RPC, RPA, Comisión de Calificación, hemos trabajado en varias entidades, nivel central, nivel departamental, nivel municipal, órgano legislativo, órgano judicial. Prácticamente en los 20 y más años hemos recorrido todo lo que es el sector público. Hay experiencia vivida, ¿sí?, en materia de contrataciones. Bien, en el caso suyo, de ustedes, voy a ver en el chat su formación y el cargo que ocupan, si es que están como servidores públicos. Muy bien. Vamos a iniciar este módulo, ¿sí? Primero, ver la visión del módulo. Hemos dividido en 4 módulos o unidades, el módulo 7, ¿sí? Una primera unidad tal vez sea reiterativa, pero hay que mencionar cuáles son los antecedentes y aspectos generales del reglamento que emitió la Contraloría. Ahí vamos a ver antecedentes, las atribuciones de la Contraloría General del Estado, su ámbito de aplicación, todo lo que es respecto a principios, disposiciones generales, prohibiciones para los servidores públicos, prohibiciones para los proponentes, conflicto de intereses, etc. La unidad 2 vamos a ingresar a lo que es quiénes son los participantes en procesos de contratación, ¿sí?, en materia de apoyo al control externo posterior. Casi similar al Decreto Supremo 181, está la MAE, RPC, Comisión de Calificación, Recepción, área solicitante, área administrativa, ¿sí?, y asesor legal. Proponentes elegibles, el PAC, vamos a hablar del DBC, también las garantías, y existe también la figura de cancelación, suspensión y anulación. La unidad 3, si vamos a hablar de los contratos, y los recursos administrativos de impugnación, que también, sí, son similares al decreto 181. Y finalmente, en la unidad 4 vamos a hacer una aplicación práctica del régimen de contrataciones. Van a ser 2, 3 ejercicios. Vamos a hablar de los plazos, de los propuestos, inspección, consulta previa, reunión de aclaración, etc. Cómo se aprueba el DBC, el contenido y lo más importante, ¿no?, criterios de calificación, apertura sobre A y B, informe y adjudicación. Ese es todo el régimen de contrataciones con ejercicios prácticos, ¿sí? Esto va a ser la siguiente semana. Bien. Lo que tratamos es que cuando ustedes
finalicen este evento la siguiente semana, y ya van a conocer y describir, más que todo, describir el proceso de funcionamiento de las contrataciones de servicios de auditoría en apoyo al control externo exterior, ¿sí? A partir de lo que son los aspectos generales, sus disposiciones, vamos a conocer quiénes son los participantes en procesos de contratación, contratos, recursos administrativos, y lo que es el régimen de contrataciones. Bien, veremos los antecedentes primero, ¿sí? Ustedes saben, imagino que han llevado este módulo, ¿sí? De la Ley 78, pero vamos a iterar. ¿Sí? Ustedes saben que el órgano rector del sistema de control gubernamental es la Contraloría. ¿Sí? La Contraloría tiene competencias ya definidas en el decreto 23.215, ¿sí? Obviamente en la ley 78. Eh, la ley 78, como usted sabe, ¿sí? Tiene 8 sistemas, enfoque sistémico. ¿Sí? Tiene 8 sistemas. El último sistema trata del sistema de control gubernamental, ¿sí? ¿Cuál es? Controlar la gestión, es decir, controlar lo programado, organizado, hablamos del POA, presupuesto y la estructura, versus lo ejecutado. ¿Cómo es ejecutado en materia de personal, bienes y servicios, tesorería, crédito público y control integrado? Evalúa, compara, ¿sí? Verifica o controla lo programado y lo ejecutado. Y obviamente tiene que hacer los ajustes y mejorar la gestión a través de control interno previo y control externo posterior. ¿Cuáles son los subsistemas de este sistema? ¿Sí? Control interno y control externo. De los 7 sistemas de la ley, el órgano rector, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y del último sistema, la Contraloría. La ley también menciona los 4 tipos de responsabilidad: ¿sí? Administrativa, ejecutiva, civil y penal. ¿Sí? El único cambio que se dio con la Constitución es que el daño económico o responsabilidad civil ya no prescribe. En la ley 1178 prescribía a los 10 años, ¿sí? De la contravención. Con la Constitución ya no prescribe el daño económico. En cambio, la administrativa es más de carácter disciplinario, prescribe a los 2 años, ejecutiva lo mismo, penal de acuerdo a lo que señala el Código Penal. Bien, con este antecedente de la ley 78, aquí quiero un poco mencionar la interrelación o la articulación, ¿sí? De los sistemas de la ley, ¿sí? En materia de contrataciones es el SARS, ¿sí? Contratación, manejo, disposición. Y obviamente en materia de contrataciones también está el reglamento emitido por la Contraloría. Como verán en este gráfico, o en esta diapositiva, es sistémica, todo está interrelacionado. Todos los sistemas de la ley, a partir de los planes de mediano y largo plazo que detalla, explica el SPIE, ¿sí? Y la articulación con el PI, todos los sistemas de la ley también tienen subsistemas. El primer sistema tiene 2 subsistemas, el SPO. El segundo sistema, el SOA, tiene 3 procesos: análisis organizacional, diseño organizacional e implantación. El tercer sistema tiene 3 subsistemas: formulación presupuestaria, ejecución presupuestaria y seguimiento de evaluación. Estos 3 primeros sistemas interactúan para ya contar con un producto. ¿Cuál es? El POA y el presupuesto, que prácticamente ya está en el órgano rector, ¿sí? Imaginamos que el siguiente mes se tiene que emitir una ley financiera, se tiene que aprobar el presupuesto, ¿sí? Gestión 2021. Pero yo creo que va a haber ajustes a partir del cambio de gestión de gobierno. Si bien por la pandemia y todo lo que atravesamos estos últimos meses,
no se ha cumplido conforme a las directrices o lineamientos que establece el órgano rector para elaborar el POA presupuesto. Y obviamente va a tener ajustes, modificaciones, y se va a consolidar en una ley, la ley financiera, que normalmente se aprueba cada diciembre, cada gestión, y a partir de enero comienza la puesta en marcha del presupuesto. Entonces se ejecuta, estos cuatro sistemas ejecutan el presupuesto y el POA, ¿sí? A través del SAP, que es vinculado a personal, bienes y servicios, ahí hablamos del SAP, la contratación, manejo, disposición, como también los otros sistemas de tesorería y crédito público, con sus dos subsistemas, recaudación y administración, y crédito público con planificación de la deuda y administración de la deuda. El sistema de control integrado es el que centraliza, es el que registra las transacciones presupuestarias, patrimoniales y de financiera o tesorería. Todos estos 7 sistemas, sí, son sujetos a una evaluación. ¿Cuál es? A través del sistema de control gubernamental. Evalúa, ¿sí?, lo programado versus lo ejecutado, a través de dos subsistemas o componentes, ¿cuáles son? Control interno y control externo. Bien, esto como antecedente, ¿sí? Un recordatorio para ustedes que ya han vencido este tema del Licenciado, 1178. le Sí, corte. adelante. Buenas noches, licenciado, y buenas noches a todos. Estoy tomando lista de las personas presentes y le voy a enviar a su WhatsApp las personas que están presentes, y hay 2 personas que también están recuperando el módulo. Eso era todo. Gracias. Ok, Permiso. muy bien. Ok, gracias. Dicen buenas noches, disculpen la hora, no podía conectarme. Le habla Jenny, mil Ya, disculpas. tiene que colocar. Muy Ya bien, estoy coloque en conectada, muchas su, gracias. Gracias, coloque en doctor. su chat. Muy Ya, bien. gracias. A todos los que están participando, y no se olvide colocar en su chat asistencia y su formación académica, y si es que están en el área de contrataciones. ¿Ya? Muy bien. El funcionamiento de la Contraloría, y eso está también en el reglamento, ¿sí? A partir de la Constitución Política del Estado del año 2009, 7 de febrero, cambian algunas funciones para la Contraloría, ¿sí? Por ejemplo, ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga una participación mayoritaria o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, que hemos mencionado, ¿sí? Acá es responsable de la supervisión del control externo posterior, ¿sí?, de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. Esta es la novedad, lo que he puesto en rojo, ¿sí? Y eso es lo que también señala ya en la nueva Constitución, ¿sí?, del año 2009, donde dice la Contraloría realizará la supervisión y el control. Supervisión y el control se realizará sobre la adquisición, ¿sí?, estamos hablando de la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, ¿sí?, estratégicos para el interés colectivo. En alguna medida ya le mencionan la Contraloría que, o la Constitución en la parte de las disposiciones, sí, que tiene que ejercer supervisión, que no existía ese término anteriormente. Ahora, ¿qué significa supervisión? En estos últimos tiempos, y eso es lo que hay que reglamentar todavía en la ley, o es que la ley requiere unos ajustes en materia de control, porque sobre texto de control previo, la Contraloría no intervenía, no interviene, ¿sí?, en acciones de supervisión sobre procesos de contratación, manejo y disposición, ¿sí? Si bien antes de la ley 1178 existían los interventores, ¿sí?, que ellos eran designados a cada entidad para evaluar cómo marchaba un proceso, ¿sí?, la autorización de pagos, etcétera. Tenía que tener el visto bueno, ¿sí?, del interventor de la Contraloría, ¿sí?
Pero alguien dijo ya esto es, acarreaba cierta responsabilidad para que eran juez y parte. Entonces, con la ley 78 desaparecen los interventores, ¿sí? Y se determina que hasta que culmine un proceso, se iba a realizar lo que es el control externo posterior. Pero acá, como dice la supervisión y el control, ya muchos analistas en materia de la ley 78 señalan que tiene que acompañar, no como intervención, sino acompañar. ¿Por qué? Tenía que, en alguna medida, ¿sí?, supervisar cómo va marchando un proceso de contratación, ¿sí? Y ese es el tema. Esperemos que se consolide con normas de una ley, un decreto, esta supervisión, porque amerita nomás que como ente de control, ¿sí?, acompañe los procesos de adquisición, manejo y disposición, como ya lo señalo. Bien, atribuciones básicas de la Contraloría. ¿Cuáles son? Dirigir y supervisar la implantación del control gubernamental. Como órgano rector tiene que evaluar la implantación del último sistema de la ley, elaborar y emitir la normativa básica de control gubernamental. Ellos son los que emiten las normas, reglamentos, ¿sí?, en materia de contratación, no solamente en materia de contratación, ¿sí? Una de las funciones principales de la Contraloría es emitir normas, las normas de auditoría gubernamental, los reglamentos, etcétera, tanto para control interno y externo. Ejercitar el control externo posterior, esa es su competencia, ¿sí? Hacen el control externo posterior, ¿sí? Evaluar la eficacia del sistema de control interno, es decir, las unidades de auditoría interna en alguna medida están supeditados a la Contraloría, remiten todos los informes y tienen que evaluar la eficacia de esos informes. Supervigilar la normativa de los sistemas contables del sector público. Promover el establecimiento de los sistemas de contabilidad y control interno. Y acá, conducir los programas de capacitación y especialización en el manejo de los sistemas que regula la ley. Y ahí un poco quiero hacer énfasis. Si bien la Contraloría, a través de una unidad o gerencia denominada CENCAP, tiene que capacitar a todos los servidores públicos sobre los sistemas que regula la ley. ¿Y cuántos son los sistemas? Son 8. En mi experiencia en la Contraloría y en CENCAP especialmente, sí, los años 2001 hasta el 2010-11, se capacitaba. ¿Sí? Primero era gratis, ¿sí?, gratis, porque esa era la condición que señalaba. Luego han ido incorporando el costo del texto y así sucesivamente. Hubo varios cambios en la Contraloría, ¿sí?, los años 2010, 11, 12. La capacitación en los 8 sistemas ha ido reduciéndose. Primero porque el año 2009-2010, en ese entonces el Ministerio de la Presidencia, a través de los técnicos del viceministerio, vinieron o se reunieron con personeros de la Contraloría con el propósito de cambiar o modificar o abrogar la ley 1178. ¿Sí? Inclusive ya trajeron su pequeño proyecto de ley, denominado Ley de Gestión Pública Plurinacional. ¿Sí? Mi persona y varios colegas estábamos ahí de docentes. El caso mío era el SARS, el artículo 10 de la Ley 78. ¿Sí? A los especialistas en presupuesto, contabilidad, tesorería, personal, igual. Nosotros con otro colega nos señalan que debemos analizar el artículo 10 de la Ley 78 para ver si se modifica, se mantiene o se abroga o deroga. Hemos analizado el artículo 10 de la Ley 78. Sencillo, tiene 3 preceptos y hemos mantenido y hemos señalado en nuestras recomendaciones que no es susceptible a modificar el artículo 10. Y creo que hemos coincidido con todos los entes,
por cada sistema. Y uno que otro sugirió alguna modificación en el SOA, por decir, o en el SAP. Algunos querían fusionar el SOA y el SAP, pero no se dio. Y cambió la filosofía a partir del año 2010, sí. Cambiaron normas, especialmente en el SAP, en contrataciones, varias normas. El último es el 181 del año 2009. Pero la capacitación también ya tuvo su efecto. ¿Sí? Estando ahí, solamente ya se enfatizaba en la ley, primero luego políticas públicas, la ley 78 es responsabilidad y algún sistema. Los años 2016, 17, 18 no se podía dictar los 8 sistemas de la ley. Si alguien solicitaba el curso de tesorería, el curso de crédito público, o el mismo SAPS, el curso de contrataciones, creo que estaban organizando, etcétera, y tardó mucho, ¿sí? Creo que nuevamente va a ser tornado. Pero y hubo cambios también de personal, en este caso también de docentes. Mi persona desde el año 2016 ya no está ahí, porque había una nueva política de, bueno, de incorporación de docentes, etcétera. Y nosotros nos fuimos todos al EGPP, bueno, una parte, ¿sí? Con el know-how de cómo es la capacitación en los sistemas que regula la ley 1178. Y algunos centros como IDEA y otros, sí, han asimilado, porque la demanda especialmente en los cursos vinculados a contrataciones es tremendo, mucho más por la coyuntura, ¿sí? El desconocimiento del sistema de bienes y servicios, o en este caso también el reglamento de apoyo al control externo posterior, ¿sí? Es de especialidad, ¿sí? Esperemos que se cumpla en alguna medida este artículo que está en la ley, el de la capacitación en el manejo de los 8 sistemas, ¿sí? 8 sistemas, que es lo que todo el mundo quiere conocerlo, ¿no? Muy bien. Luego, facultades principales de la Contraloría respecto al control externo posterior, ¿sí? Ellos son los que examinan los registros de operaciones realizadas por las entidades, conocer los programas, labores y papel de trabajo de las auditorías que realizan las entidades públicas y las firmas independientes, ¿sí? Todo informe de auditoría interna será enviado a la Contraloría. Eso ya por norma, ya lo saben los jefes de auditoría en cada entidad. En caso de incumplimiento de plazos y condiciones para la implantación de los SAICO, SAICO es Sistema de Administración y Control, ¿sí? Ordenar, dice acá, el congelamiento de la cuenta corriente y suspensión de entrega de fondos. Evidentemente, los años donde mi persona es el año 2001, y había varias suspensiones, porque no estaba implantado los sistemas, ¿sí? Que es competencia de la MAE implantar a través de reglamentos específicos. Y evidentemente, sí, se congelaron las cuentas de varias entidades en 6 municipios y se cumplía. Creo que estos últimos tiempos habrá que ver si, en qué medida se está cumpliendo esta disposición de congelar las cuentas. En caso de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Recomendar la suspensión o destitución de la MAE, la dirección colegiada, es decir, evidente, los años 2001, 2004, me acuerdo, porque estaban dentro de la Contraloría y había MAEs destituidos, suspendidos, etc. Es competencia de la Contraloría en caso de responsabilidad ejecutiva. Y acá, en caso de que el servidor público incumpla la ley, recomendar a la máxima autoridad de la entidad imponga la sanción correspondiente. Este es otro tema, ¿no? Los servidores públicos, bien, los servidores públicos, primero, por ejemplo, en el caso del CENCAP, ¿sí? Servidor público que tenía reprobación de algún curso, capacitación CENCAP, tenía que tener una sanción. En los años 90, 95, 6, 7, 8, era la destitución del servidor público, era muy contundente. Mi persona en ese entonces, el año 94, cursó la ley 78. Y había un riesgo, si se probaba, obviamente tenía que tener la exoneración del cargo.
Pero alguien se dio cuenta, ¿será por eso que los años 90 hasta 2000 había un temor de que si se aprobaba con nota mínima de 71, inclusive más antes era 80, tremendo para los becarios, ¿sí? Eh, Tal vez desmotivaba para que vayan al CENCAP, y todo era gratis. Entonces cambió. Cada reprobada de una materia, en este caso de un sistema, tenía que recomendar a la unidad de recursos humanos a través de la MAE la sanción del servidor público, porque ellos enviaban la lista de los reprobados. Tenemos que nosotros como entidad hacer el memorándum de llamada de atención y enviar a la Contraloría, ¿sí? Ahora ya no, hemos llegado a una total flexibilización, ¿sí? Que los años 2004, 2005 hasta 2010, 11, 12 era requisito para optar un puesto haber vencido la ley 1178. ¿Sí? Y del CENCAP, ¿sí? Tremendo. Entonces, y se implantaron muchos programas de servicio civil, como sea las carreras administrativas, muchas entidades de carrera, ¿sí? Funcionarios de carrera. Se cumplía en alguna medida las normas básicas del SAP. Todo era por convocatoria pública. Es interesante los años, extraños los años, hace 15 años de la Contraloría, cómo ejercitaba el control. Acá dice, para servidores públicos, ex servidores públicos, personas privadas con relaciones contractuales con el Estado, que no exhiban documentación para fines de control posterior, esto es contundente. Solicitar al fiscal del distrito en lo penal la expedición de mandamiento de apremio. Caramba, realmente estas facultades sí son tremendas para la Contraloría. Se estará realizando y eso va a ir avanzando. ¿En qué difiere el reglamento de apoyo al control externo posterior con las normas básicas del SAP? Si bien este reglamento data de hace más de 10 años, el 2008 o 2000, con el reglamento que tiene la filosofía de los años 2007-2008 en materia de contrataciones, ¿sí? No ha cambiado, ¿sí? Está vigente. Y hay muchos aspectos rescatables, que lo vamos a ir viendo en estas 2 semanas, aspectos que yo quisiera que el decreto 181 rescate, ¿sí? Para fines de control especialmente y buscar la transparencia en materia de contrataciones estatales. Bien. Ahora sí vamos a ingresar a la normativa, ¿sí? Lo que hemos mencionado, ¿sí? Hemos hablado de las atribuciones de la Contraloría. Hemos hablado de la Ley 178, ¿sí? Donde el artículo 42, inciso A, señala que la Contraloría, ¿sí? Para la contratación de firmas o servicios profesionales de auditoría, deberá sujetarse al reglamento de la Contraloría. ¿Y cuál es el reglamento? ¿Sí? Esta es la resolución 101-2008 del 9 de mayo 2008 para su versión octava. ¿Sí? En otras palabras, data de mayo 2008. Y cuando se han creado las EPNES, también sacó una resolución, ¿sí? La 016-2014 de 25 de febrero. Es un reglamento exclusivo para las EPNES. Su mayor parte, estos son los reglamentos que se está utilizando en función a la facultad que le da el Decreto Supremo 23.215, artículo 3, ¿sí? Cuyo reglamento se debe utilizar, ¿sí? De manera obligatoria para servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior, ¿sí? Para el efecto, existe un registro en la Contraloría, ¿sí? Tanto de personas individuales, profesionales independientes y colectivas, empresas. Bien, ¿cuál es la naturaleza, el objetivo del reglamento, ¿no? Del reglamento para la contratación de servicios de auditoría? Primero, tiene por objeto regular el marco jurídico, procedimientos y condiciones para la contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. Es decir, en el proceso de contratación se logre razonable seguridad de que existe libre competencia e igualdad de condiciones entre proponentes. Ese es un principio
que lo mantiene el reglamento, ¿sí? Y si comparamos con la 181, no existe la libre competencia, es el principio que estaba en el decreto 25964, 27328, y en la 181 tiene ya otra connotación. ¿Sí? Es lo que vamos a ir comparando más adelante. Los servicios contratados sean útiles para el control externo posterior y beneficios para mejorar los sistemas de administración y control. Objetivo. ¿Sí? Alcance o ámbito de aplicación. El reglamento y el reglamento de la Contraloría es de aplicación obligatoria para todo proceso de contratación de servicios de auditoría, que pueden ser para profesionales independientes o para firmas de auditoría en apoyo al control externo posterior, es decir, las firmas consultoras. La contratación de servicios de consultoría especializada en apoyo al control gubernamental. Aquí hay que rescatar apoyo, ¿sí?, al sistema de control gubernamental deberán efectuarse con las normas básicas del SAM. Apoyo significa, es como un consultor individual de línea que apoya para el trabajo, pero para fines de servicio de auditoría, el reglamento ya establece la forma de contratación. Es lo que vamos avanzando nosotros. Vamos a hacer contratos por firmas independientes o firmas de auditoría. Bien, estos son los principios que señala el reglamento. Aquellos que, servidores públicos, imagino, si es que tuvieron la oportunidad de ser parte de lo que es las contrataciones en los años 2004, 5, 6, van a ver que estos son los principios que también estaban en el decreto 27328, ¿sí? Con la 181 cambió, ¿sí? Es decir, hasta el año 2004 y 5, una gestión de gobierno anterior a la que va a retornar, tenía otro reglamento u otras normas básicas, ¿sí?, donde se mantiene estos principios en el reglamento de la Contraloría. ¿Cuáles son? Igualdad y equidad. ¿Sí? Este es un principio que mantiene y que en la norma básica del SAT simplemente habla de igualdad. Entonces, ¿qué significa igualdad y equidad? Este es un tema muy amplio, ¿sí? Primero, habla que tiene que existir, sí, que para una contratación tiene que haber comparación de propuestas y ofertas, ¿sí? Los proponentes tienen que ajustarse estrictamente al DBC, ¿sí? Y tienen que participar en igualdad de condiciones, ¿sí?, y de manera equitativa en las convocatorias que se realizan. Transparencia. Si bien también se mantiene este principio en la 181, ¿sí?, señala que todos los actos, la información de los procesos de contratación tienen que ser públicos, ¿sí?, y estarán respaldados con documentos e información, ¿sí? Y acá menciona este reglamento: útil, oportuna y confiable. Significa que la información tiene que ser primero oportuna, es decir, en el momento en que se solicite, tiene que estar disponible. Tiene que ser una información confiable, es decir, que sea veraz, ¿sí? Y obviamente para tomar decisiones, y tiene que ser verificable. Eso es lo que resalta estos principios en el reglamento. Las tres E se mantienen, ¿sí? Economía, eficacia, eficiencia, tanto en la 181 como en el reglamento. Ustedes saben que economía, eficiencia, eficacia, las tres E es el logro de objetivos. En el caso de eficiencia, ¿sí?, lograr el objetivo al uso racional de los medios. Eficacia en los tiempos establecidos y economía al menor costo. Luego el principio de responsabilidad, que enfatiza, ¿sí?, enfatiza al régimen de responsabilidad que establece el decreto 23318-A, ¿sí?, que es responsabilidad por la función pública. Es decir, todos los profesionales independientes, firmas, auditores, etcétera, ¿sí?, están sujetos a los 4 tipos de responsabilidad, ¿sí? Bien, libre competencia. Ese es otro principio donde habla
que todos los participantes deberán participar con amplia concurrencia, ¿sí? A través de publicidad, ni que ver una convocatoria en el CIRCOES y a otro medio de comunicación, ¿sí? Libre competencia. Competencia profesional, hecho un principio que no está en la 181, mantiene el reglamento, donde habla sobre la capacitación, la experiencia del profesional, ¿sí? En el desempeño del servicio de auditoría. Es decir, ustedes saben que el reglamento, hay un único método, ¿cuál es calidad y costo? Es el único método de evaluación. Por tanto, prevalece el puntaje que obtienen los profesionales en una contratación de servicios de auditoría. El principio de buena fe, que se mantiene también a 181, así, asumimos que el principio de buena fe en cuanto a, puede ser la presentación de documentos. Ustedes saben que en una contratación simplemente presentan formularios de declaración jurada que cuentan con experiencia general, específica, formación académica. En el momento de la suscripción de contrato hacemos la compulsa, ¿sí? Y verificamos, ¿sí? Bajo ese principio si está todo ok. Y si es que no cumpliera conforme a esa declaración jurada, aquel reglamento es contundente. Estos casos señala que tenemos que derivar al Ministerio Público por falsedad, etc. Es decir, esos reglamentos, pues decir, tienen la filosofía de los años 2008, 7, 6, que también tenía esa filosofía en ese entonces el decreto 27328. El principio de confidencialidad es un principio que mantiene el reglamento y que también existía en el 181, pero ahora ya no, ¿sí? Ya no existe. ¿Por qué? Porque este principio señala que todos los servidores públicos que participan en un proceso de contratación no deberán revelar información sobre un proceso de contratación, ¿sí? Es decir, el principio de confidencialidad, tanto para la comisión de calificación, unidad solicitante, etcétera, RPC, tiene que mantenerse, ¿sí? En la 181 ya no existe el principio de confidencialidad, ¿sí? Hay necesidad, claro que sí, pero también nos hemos dado cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Como el precio referencial en la 181 ya es público, acá en el reglamento todavía no es, por tanto, ese principio prevalece, ¿sí? Porque no se publica el precio referencial. Bien, y aquí vamos a ingresar a hablar. Este es un resumen del reglamento respecto a las prohibiciones para servidores públicos. Acá lo he resaltado con rojo, lo que es más contundente, ¿sí? Por ejemplo, también está a la par del decreto 180, pero acá es más contundente y completa, entre comillas, ¿sí? ¿Cuáles son las prohibiciones para los servidores públicos? Primero, iniciar procesos de contratación sin tener la autorización del RPC, ¿sí? O iniciar procesos de contratación que no esté previsto en el presupuesto, no cuente con certificación presupuestaria ni inscrito en PAC. O iniciar procesos de contratación sin contar con la certificación emitida. Pero un ratito. Buenas, buenas. ¿Cuántos tienes ya? Ah, ya. Te daré 100 pesitos, Chole. Está Para por cualquier ahí, cosa. Héctor. Creo que si no tengo, no voy a poder Si salir. lo puedes silenciar el Voy a bajar micrófono. donde mamá sin cualquier cosa de otra cosa. ¿Ya? Jenny, tu micrófono. Por favor, el micrófono de la señora. Bien. Trataremos de ser cuidadosos porque interrumpe si la continuidad. Perdón, dicen, perdón, mil disculpas. Por favor, en la siguiente, tome en cuenta eso. Bien. Decía que está prohibido iniciar procesos de contratación sin contar con la certificación emitida de la unidad solicitante o área solicitante sobre la documentación financiera, técnica, legal y administrativa. Es una condición para iniciar un proceso.
Y acá, dar a conocer precios referenciales o el presupuesto de las contrataciones programadas. ¿Sí? Esto es tremendo, ¿sí? Dar a conocer. O direccionar el contenido del DBC, tomando como criterios de habilitación, evaluación y calificación la nacionalidad o características exclusivas de los proponentes. Acá, otorgar o permitir acceso a los documentos e información presentada por los proponentes. Otorgar información relativa al análisis, evaluación e informes mientras no concluye el proceso de evaluación. Realizar la apertura de propuestas en horario y lugar diferente a la convocatoria. O establecer relaciones que no sean en forma escrita entre proponentes y servidores públicos. Publicar la segunda convocatoria sin informar al SICOES. Ustedes saben que todos informan al SICOES. ¿Sí? Y acá, requerir en el DBC requisitos legales administrativos no establecidos en el reglamento. O evaluar, calificar con factores, criterios o puntajes no especificados en la metodología descrita. Y otros incumplimientos al reglamento. Todo lo que está en rojo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, este reglamento es contundente. ¿Sí? En estos casos se tiene que derivar al Ministerio Público. ¿Sí? Eso prácticamente es una especie de sanción, ¿sí? ¿No? Incluir en esos incisos mencionados, ¿sí? En este caso, los 4 incisos, la entidad, ¿sí? Remitirá al Ministerio Público. No estamos hablando de esos casos. Lo mismo acá. Esa filosofía de la Contraloría también existía hace años en la norma básica del SAT, que ahora no está. Si usted compara el 181 y que diga que incluir en esos incisos, como también hay prohibiciones en la 181, no menciona que la entidad convocante o la CGE, la Contraloría, remitir al Ministerio. ¿Sí? Acá, prohibiciones para los proponentes. Celebrar acuerdos entre sí con terceros que tengan por fin establecer prácticas restrictivas de la libre competencia. ¿Sí? La discrecionalidad, ¿no? Como en las normas básicas del SAT. Las invitaciones directas o las contrataciones directas no al lugar. ¿Sí? Y si se diera un acuerdo, ¿sí? Se descubriera un acuerdo con un tercero, también hay que remitir al Ministerio Público. O realizar prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas dentro del Código Penal. Contundente al Ministerio. ¿Sí? Los demás, efectuar auditorías. Está prohibido, por ejemplo, para los proponentes, efectuar auditorías por más de 3 años consecutivos en la misma entidad. ¿Sí? O proponer en la gestión subsiguiente el mismo equipo auditor o parte del mismo que auditó por 3 años. O presentarse simultáneamente a una convocatoria con otra firma que cuente con los mismos socios o equipo auditor. O presentar propuestas alternativas. Como verán, ¿sí? Conversaba con colegas de la Contraloría, se cumple, es contundente, ¿sí? Bueno, por lo menos los años que estuve en la Contraloría se cumplía y tenía que cumplirse. En alguna medida yo conversaba con especialistas de la 181, ¿en qué medida se puede rescatar estos aspectos? Nuevamente al decreto 181, hacer prevalecer los principios de la libre competencia, etc. Bueno, depende del órgano rector, ¿sí? Porque ahora la norma básica del SAPS totalmente flexible, ¿sí? En materia de prohibiciones. ¿Sí? Conflicto de intereses. Acá dice, no se podrá contratar a profesionales independientes o firmas auditoras en los siguientes casos. Cuando hayan prestado servicios contables, de consultoría, asesoría, relacionada con el objeto de auditorías. O cuando se quiera auditar áreas, ¿sí? En las que hubiera participado previamente en el diseño, ¿sí? O implantado sistemas. O cuando el profesional independiente o alguno de la firma auditora incurre en cualquiera de los impedimentos señalados en las normas de auditoría gubernamental que vulneran su independencia. O cuando un socio de la firma auditora o profesional independiente
tengas relaciones de dependencia con la entidad o también con la Contraloría, ¿no? Esto es lo que tiene que velar también tanto los profesionales como las firmas auditoras. Es decir, el conflicto de interés, que en todas las entidades sí, se tiene que establecer, sin perjuicio de las normas básicas del SAP, ¿sí? Por ejemplo, mi persona estuvo hace 4 años atrás en una entidad que es ASFI. Nosotros teníamos un reglamento, ¿no? Tenía una sanción tremenda, ¿sí? En materia de créditos o en materia de garantizar o obtener un financiamiento bancario. ¿Sí? Seguíamos un procedimiento. Primero, no tener que tener relaciones o haber sido funcionario de evaluación de riesgos en esa entidad bancaria, o haber sido garante, o estar con crédito, pero sin solvencia, es tremendo. Tenía una sanción, ¿sí? ¿Cuál era? La destitución. Hay entidades que tienen normas muy especiales, ¿sí? Acá la Contraloría, en alguna medida del reglamento, trata de hacer prevalecer de los conflictos de interés. Existe la suspensión del registro, ¿sí? Los profesionales independientes o firmas auditoras, a quienes se les compruebe que incumplieron el reglamento o falsearon información o documentos, serán suspendidos primero temporalmente su registro, sin perjuicio, esto es tremendo, de remitir los antecedentes al Ministerio Público. Tremendo. Bien, seguimos. Impedimentos o los impedidos para participar en los procesos de contratación, que es similar a la 181, ¿sí? Que tengan deudas pendientes con el Estado, no pueden participar, ¿sí? Siempre y cuando sean ejecutoriados, o que tengan sentencia ejecutoriada con impedimento para ejercer el comercio, o que tengan sanción, ¿sí? Tipificarse del Código Penal, sentencias ejecutoriadas, o deudas tributarias ejecutoriadas, de acuerdo al Código Tributario, o personas naturales o jurídicas con las cuales la MAE, RPC, o los servidores públicos que tengan capacidad de decisión en el proceso de interés personal y económico. Es contundente este impedimento. O que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del DBC. Personas naturales o jurídicas cuyos representantes legales o acciones tengan vinculación matrimonial o parentesco tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ¿sí? También esto menciona en las normas básicas del SAP, pero hay que ver la comparación, y cuando lleguemos a la siguiente semana vamos a comparar, ¿sí? ¿En qué medida este reglamento se cumple versus el decreto 180? Acá, profesionales independientes o firmas de auditoría que se encuentre suspendido temporal o definitivamente por órganos rectores. Lo que hay que incorporar acá es, la novedad es que los impedidos en la 181 son aquellos que han sido castigados, ¿no? Por incumplimiento del contrato, orden de compra, orden de servicio, ¿no? Si es contrato, 3 años, orden de compra, 1 año. Esto es lo que faltaría acá complementar, ¿sí? Los castigados en el SICOBES. Bien. También habla de error subsanable y errores no subsanables. Acá ya el reglamento te establece 4 incisos como errores subsanables. Prácticamente es el mismo del decreto 27328 de normas básicas del SAPS, que con la 181 en alguna medida estos 4 incisos ya desaparecieron. Simplemente es el concepto. ¿Y qué dice? Error subsanable es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios de forma, acá está la clave, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Si no afecta la legalidad, la solvencia de la propuesta, sí se considera error subsanable. ¿Cómo cuáles? Acá ya te dice el reglamento. La falta de numeración correlativa de algunas páginas, subsanable. O la falta de sellos, rúbricas en algunas de las páginas de la propuesta, subsanable. O falta del índice
de contenido subsanable, ¿sí? O cuando existan diferencias entre el numeral y el literal de las cantidades, prevalece el literal subsanable. Muy bien. ¿Sí? En la 181 no está estos incisos, porque lo han derogado. Y podría darse en una figura que en una convocatoria, la misma comisión podría señalar que no es subsanable, y como que se ha visto con la 181. Acá con el reglamento ya te guía estos 4 incisos en alguna medida para tomar esa decisión. Pero dice, todo acto subsanado será consignado en el informe de calificación con los respaldos respectivos. Claro que sí. El hecho de que es subsanable está en el informe. Significa que tiene que subsanar. ¿Sí? Si no tenía las rúbricas, obviamente que tiene que rubricarlas o sellar, etc. ¿Sí? Si no tenía el índice, obviamente que tiene que subsanar incorporando el índice, etc. De eso se trata. Todo error subsanable tiene que estar en el informe y obviamente subsanar. Bien. En cambio, existen los errores no subsanables, que es sinónimo de descalificación, ¿sí? Descalificación. Y ahí tenemos, por ejemplo, la carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal, no es subsanable. O la falta de propuesta técnica, propuesta económica, no es subsanable. O la falta de presentación de la garantía de seriedad de la propuesta no es subsanable. Obviamente, en esta coyuntura, sí, yo veía algunos casos. Ustedes saben que se emitió el decreto 4285, ¿sí? De medios electrónicos y la excepción de presentar la garantía de seriedad de propuesta. En el módulo 7 de la versión séptima, que se dictó en el mes de agosto, ¿sí? Yo veía algunos ejemplos en el SICOES y en convocatorias respecto a servicios de auditoría para control externo, en una convocatoria, y después les voy a decir cuál es la entidad, mencionan que de acuerdo al decreto 4285 no corresponde presentar la garantía de seriedad de propuesta. Listo, así salió la convocatoria, imagino que no han solicitado. Pero el decreto 4285, y eso lo hemos confirmado con la Contraloría, y obviamente también hemos confirmado con el órgano rector, Ministerio de Economía, con los especialistas, si ese decreto 4285 era aplicable para todos los procesos, entre ellos el del reglamento de la Contraloría. Contundente la respuesta, dice no, solamente en el marco del decreto 181. Bueno, ese proceso de esa entidad que convocó en el mes de agosto, yo creo que va a tener problemas porque no han solicitado la garantía, ¿sí? Y en la Contraloría, a duras penas, ¿sí? A duras penas porque en la Contraloría no te absorben las consultas vía telefónica, ¿sí? Tal vez face to face, es decir, visita personal, pero en ese entonces, en el mes de agosto, creo que hasta la fecha, solamente había 2 filas, una para la declaración jurada y el otro para presentación o solicitud de sus solvencias. Y no había acceso ni cómo contrastar con un especialista, que mi persona tiene todavía varios colegas ahí, pero vía telefónica dicen no, nosotros seguimos aplicando y solicitamos la garantía de seriedad de propuesta. Esto para fines de aclaración. Bien, poder del representante legal con facultad expresa para presentar propuestas. Tiene que decir esas 3 palabras mágicas, ¿no? Para presentar propuestas, suscribir contratos, etc. ¿No? Eso es lo que se verifica en el poder. Declaración jurada del proponente, ¿sí? Declaración jurada incompleta y o sin firma, causal de descalificación. Modelo 9, eso va a ser más adelante, que es el currículum vitae del personal propuesto. Si no lo tiene, descalificado. Garantía de seriedad de propuesta girada por monto o plazo menor o en forma errónea. Y eso lo vamos a analizar, ¿sí? ¿Cuándo es errónea, etcétera? ¿Sí? Acá, no subsanable. Cuando en lugar de boleta de garantía se presente póliza. Normalmente muchas entidades, con el reglamento, sí, ya establece qué es lo que se tiene que presentar. Con la 181,
con el decreto 3548 del mes de julio 10 de 2018, ya señala que la entidad el proponente definirá la garantía. Que anteriormente decía, la entidad definirá a partir de 1.000.000 y el tipo de garantía. En el reglamento acá ya establece, sí. Firma en los modelos de personal propuesto. Obviamente, si no hay las firmas, es no subsanable, sinónimo de descalificación. Bien, no se consideran como errores, ¿sí?, la presentación de garantía de cerebro girado por monto o plazo mayor. Si es mayor el monto, no es error, ¿sí? O presentar en lugar de póliza, boleta bancaria. Si nosotros hemos solicitado póliza y nos presentan boleta bancaria, no es error. Entonces, prevalece. Bien, hasta ahí hemos abarcado la parte de los antecedentes y aspectos generales en materia de contratación. Vamos a quedar acá, ¿sí? Es un tema ya más específico y vamos a hablar sobre los participantes del proceso de contratación. Entonces, normalmente al finalizar cada unidad, ¿sí?, abrimos un banco de preguntas respecto a lo avanzado. Si tienen preguntas, adelante, colegas. Muy bien. No habiendo, claro, estamos en la primera unidad. Las preguntas van a nacer a partir de la segunda y tercera, ¿sí?, donde ya van a entrar de plano a lo que es el reglamento y los DBCs, ¿no?, los DBCs publicados por el órgano rector. Muy bien, no habiendo preguntas, y si hubiera, lo vamos a absolver en la siguiente sesión, que sería jueves, con las preguntas sobre la unidad o módulo 7, ¿sí?, sobre contratación de servicios de apoyo al control externo. Muy bien, quedaremos acá y no se olvide de colocar en el chat su asistencia para luego cotejar, ¿sí? Entonces nos vemos el día jueves a las 19:30. Sí, adelante. Disculpe, una consultita muy breve en la parte de prohibiciones. Sí, Cuando señala que no se puede solicitar documentos por fuera, establecidos por fuera del DBC, ¿no? Los requisitos en el DBC. Tengo una consulta. En el caso de que yo trabajara en una empresa estatal, pública estatal, en la que su decreto de creación definía que las empresas que realicen auditoría a esta institución deben contar con su registro en el mercado de valores, ¿no? Entonces, y eso estaba en el decreto de creación. Entonces, ahí he tenido conflicto yo porque nosotros teníamos que poner sí o sí este requisito para las firmas auditoras. No todas la tienen porque este registro es un trámite adicional, pero eso nos señalaban en las reuniones de aclaración que podría ser sujeto a una impugnación, solicitar este requisito, pero si sí, estaba establecido en un decreto, ¿qué deberíamos haber hecho nosotros? ya. Primero, tiene que prevalecer el reglamento, ¿no?, que tiene un rango de decreto, el de la Contraloría, ¿sí? Y acá está bien claro, requerir en el DBC requisitos legales administrativos no establecidos en el reglamento de la Contraloría. El requisito que menciono no estaba establecido, ¿sí? No estaba. No, no está. Entonces, lo que no está. Entonces, no amerita, ¿sí?, no amerita incorporar. Pero con un informe técnico legal, justificando, ¿sí?, a fin de no incurrir en el otro decreto, se puede complementar, pero aclarando, ¿sí?, en el marco de ese decreto. Y si no, simplemente aplicar el reglamento, ¿sí? Estos casos, siempre es bueno hacer consultas al órgano rector, pero el órgano rector de la Contraloría no atiende, ¿no?, sobre texto de control previo, pero hay un mecanismo, ¿no?, de manera expresa les van a responder. En este caso, se tiene que cumplir el inciso K del reglamento.
Este es un tema que cuando vayamos más adelante, vamos a colocar dos ejemplos, que no solamente es mentira, hay otro caso similar, y vamos a explicar con los hechos que ha ocurrido ya en el SICOES. Muy bien, este quedaría para más adelante. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Ok, gracias por su participación. Entonces nos vemos el día Dice, jueves. Sí, adelante. una consultita, licenciado. Adelante, Los justo. servicios de auditoría se puede dar con invitación directa. No. Eso lo van a saber por qué no, etcétera. Ya cuando veamos formas de selección, régimen de contratación. No hay invitación directa en este reglamento. Todo es con competencia o libre competencia y convocatoria. Con la 181 hay de todo. Hay directas, invitaciones, discrecionales, con normas específicas, etc. Acá no. Pues yo decía, la filosofía de este reglamento debía de rescatarse también en la 180. Bien, ok. Ahora sí nos vemos el día jueves con la unidad número 2. Hasta el día jueves. ¿Jueves, Lick? Buenas noches. Sí, jueves. Buenas noches, Lice. Sí, Buenas noches, adelante. Lice. Buenas noches. Buenas noches, gracias, licenciado. Ok, bueno. Buenas noches, Lisa. Hasta el Buenas Buenas siguiente. noches, noches. Lick. Hasta el siguiente jueves. Buenas noches. Hasta el jueves. Buenas noches, Lice.